Dice, un saludo muy especial para Gabriela González Romero, de parte de Ramón, que le dedica la canción Por Retenerte. Ahí está para Gabriela González Romero, de parte de Ramón, el temita especial para Gabriela, de parte de Ramón, creo que sí, un temita de los grandes de la salsa. Vamos, compadre, vamos a complacer. Ahora sí que la primera complacencia de la noche, y eso nos dice así.